Experimento ruso del sueño. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿En qué consistían esas experiencias para que no durmieran los presos? ¿Por qué se presentaron voluntarios a esa experiencia? Realmente no puedo llegar a entender ni imaginarme qué oscuros experimentos se hacían en nombre de la ciencia. ¿Qué mentes tan malignas, tan retorcidas, tan oscuras pudieron llegar a hacer semejante barbarie con los soldados, con los civiles y con prisioneros de guerra? Hoy en día podemos dar gracias a que todo esto ya está regulado para evitar estos experimentos, ya sea porque ha avanzado la humanidad en temas políticos o simplemente por humanidad, llevado a cabo en las guerras anteriores. Muy nombrado fue este tema del que nos estamos ocupando hoy. Además, un grupo de investigadores en Rusia podrían haber realizado estos oscuros y crueles experimentos a finales del año 1940. Estos crearon un gas experimental que parecía que erradicaba la necesidad de dormir en los seres humanos. Para poder hacer este experimento y llevarlo a cabo necesitaban personas y decidieron usar a voluntarios, pero eran presos políticos condenados por delitos de traición contra el Estado ruso, a cambio de la libertad. Fueron 5 las personas que se presentaron para ello, claro, a cambio de la esperada libertad. El encierro. Estos 5 personas fueron llevados y encerrados en unos habitáculos sellados donde los científicos les tenían vigilados. Sería durante 30 días, gaseados con el nuevo gas experimental. Y si lograban pasar esos 30 días, entonces serían liberados. Estas 5 personas convivían en pequeñas habitaciones. Estaban llenas de libros, un váter, somier, pero sin ropa de cama. La comida que les proporcionaron estaba calculada para que sobrevivieran durante un mes. Esta comida estaba ahumada, además de estar todas las estancias con micrófonos, por lo cual se recogían terroríficos resultados. El experimento. Durante los primeros días, estas personas actuaban normal. Conversaban entre ellos sin ningún tema específico, sobre cualquier cosa, temas triviales. Pero a partir del 5.º día hubo un cambio radical entre ellos. Quizás debido al gas, dejaron de hablarse. Empezaron a hablar de los temas relacionados del otro, como si confesando los delitos del otro se les perdonarían los suyos. Al no hablar entre ellos, actuaban de forma muy extraña, a sospechar uno de los otros. Los científicos pensaban que era debido al gas y la falta de sueño. Quizás eso sería uno de los síntomas. Transcurrido casi 10 días, uno de ellos empezó a gritar durante varias horas, desesperadamente, y se hizo el silencio de repente. Solo se escuchaban sonidos guturales. Los investigadores fueron a comprobar y tras ver lo que ocurrió quedaron horrorizados. El sujeto se había arrancado las cuerdas vocales él mismo, mientras los otros ni siquiera se inmutaron, seguían a lo suyo, cada uno a lo suyo, en su mundo, en sus paranoias, hasta que otro sujeto gritaba y gritaba también sin parar. Los otros miembros empezaron a defecar sobre los libros, arrancaron hojas para empapelar las paredes. De repente cesaron los gritos del primer sujeto, pero también se callaron los otros. Todos los sujetos estaban en silencio, total y absoluto silencio, solo roto por la respiración de dichas personas. El silencio de los susurros de los otros sujetos era un hecho ya dejaron de hablar, quizás para siempre. No queremos la libertad. 15 días transcurridos desde el experimento.
Los científicos, al no escuchar nada, decidieron entrar para verificar que los micrófonos estaban todavía bien y no habían sido dañados ni manipulados. Habían pasado 2 semanas. Decidieron hacer algo que habían dicho que no harían hasta pasado los 30 días, que no abrirían ese habitáculo, pero entraron. Les anunciaron a los sujetos que iban a abrir. Los amenazaron con dispararles si intentaban algo. Les prometieron que liberarían a uno de ellos si cumplían esas órdenes. Pero ¿cuál sería la respuesta? Ya no queremos ser liberados. ¿Cómo? Ya no queremos ser liberados. Cuando los científicos entraron al habitáculo acompañados de soldados, comprobaron atónitos, anonadados, vieron a 4 individuos gritando desesperados. El 5º individuo había fallecido. Los soldados comprobaron que la comida estaba casi intacta, casi no la habían probado. Comprobaron que los individuos que se habían arrancado trozos de los músculos y les faltaban grandes cantidades de piel de su cuerpo habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes. Se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Los investigadores decidieron que había que sacarlos de esa habitación, pero los individuos se negaron y con mucha violencia demandaron la reimplantación del gas experimental. Incluso llegaron a atacar y mataron a varios soldados, y en la lucha otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido por médicos. Intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más altas de lo normal, no fue posible. El individuo seguía gritando. Lesionó gravemente al médico que le estaba atendiendo. Gritaba, pidiendo más hasta que falleció. Libertad, locura. Los 3 que quedaban fueron trasladados al hospital. Las enfermeras declararon que estaban aterradas, ya que cada vez que sus miradas se cruzaban, ellos sonreían con una extraña sonrisa y sus ojos tenían una mirada terrorífica. Seguían demandando el dichoso gas, exactamente los que conservaban las cuerdas vocales, que eran 2 de ellos. Solamente querían estar despiertos, no querían dormir. Solo pedían el gas. Los científicos les preguntaron por qué se habían herido, por qué se arrancaron los órganos de su cuerpo y por qué demandaban otra vez el gas. Y la respuesta fue muy clara. Debemos mantenernos despiertos. Devueltos al habitáculo. Al haber fracasado el experimento, fueron devueltos al habitáculo. La KGB sugirió que no se les volviera a administrar el gas experimental y así comprobar qué sucedería, ya que los investigadores no sabían qué hacer con estas personas. Dichos sujetos volvieron a recibirlo e inmediatamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de los sujetos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos. El sujeto murió al instante. Casi libre. Un grupo de los investigadores fueron al habitáculo. Uno de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué sois? Debemos saberlo. Uno de los sujetos sonreía de manera escalofriante. ¿Qué sois? Debo saberlo. Y el sujeto sonreía y sonreía de manera muy escalofriante. Y le respondió, empezando por una pregunta. ¿Tan pronto te has olvidado? Somos vosotros. Somos la locura que circula en vuestros cuerpos, rogando a ser liberada de vuestras mentes más profunda y animal.
Somos de lo que os escondéis cuando os mentís en la cama cada noche. Somos lo que calláis y lo que paralizáis cuando os sumís en la profundidad de la noche. El investigador se quedó petrificado, pero acertó a disparar al sujeto directamente en el corazón. El agonizando solo dijo una frase: casi libre. ¿Pero ocurrieron estos hechos realmente? ¿Fue una leyenda? ¿Qué opinas? Dejadme vuestra opinión al respecto de estos sucesos que os he relatado. ¿Verdad? ¿Leyenda? ¿Vosotros opináis? ¿Qué decís? Recuerda dejar un like, si os gusta el canal, suscribiros, compartir para ayudarnos a llegar a más gente, y os invito a cruzar el umbral de la puerta al pasado. ¿Te atreves? ¿Me acompañas?